el problema. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos hoy día nuestro tercer encuentro agroecológico virtual, en donde tenemos el honor de poder contar con Alda Rodríguez, quien es doctora en ciencias agrícolas y ha trabajado extensamente en el área del control biológico, tanto en investigación como en docencia, así como también en vinculación con el medio. Por lo tanto, para nosotros, como compartíamos inicialmente, es un honor poder tenerte hoy acá y estamos muy contentos de que nos puedas compartir la experiencia en Uruguay sobre el control biológico y la participación de comunidades rurales. Así que muchas gracias, Alda. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Como lo dijimos en el inicio de esta conexión, la agradecida soy yo. Tenemos muchos años de cooperación con Chile. De hecho, tengo un agradecimiento gigante porque a los escasos 22 o 23 años, o 21, ya no me acuerdo, me inicié en las temáticas de agroecología y agricultura alternativa y huerta orgánica y todos estos temas, yendo a cursos del SET. Entonces he tenido una vida de intercambio con ustedes en distintas oportunidades e instancias, y bueno, soy convencida que solamente a través del intercambio podemos seguir creciendo y escalando, y que estas propuestas sigan llegando a más personas, a más productores, a más comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, la comunicación inicial fue con Carlos Venegas. Muchas gracias, Carlos, por hacer ese rol de arañita, conectando y tejiendo telitas entre todos. Y la charla que voy a dar está relacionada a, bueno, la temática, como bien lo dijiste, el control biológico y la participación de comunidades rurales. Nuestra experiencia desde BioUruguay ha sido que el desarrollo de estos movimientos de han sido siempre en conjunto y de la mano de las comunidades rurales, y eso explica gran parte de la capacidad de crecimiento, del escalamiento, y también el hecho de que trabajemos en generar no solo insumos biológicos, sino todo lo que se necesita a su alrededor para que esto vaya creciendo. Para empezar, les quiero presentar brevemente lo que es el Batoví Instituto Orgánico de Uruguay, que también podemos enviarle después una publicación, dos publicaciones que hemos sacado en la revista científica de agrociencia de acá de la FADRO de Uruguay, para contarles un poquito que nosotros nos fundamos en el año 2003. Carlos vio el nacimiento de Uruguay cuando no teníamos ni idea cómo sacar adelante una organización social que lo que buscaba era mantener viva la llama de la agroecología, hacerla crecer desde la práctica. No somos ejemplo de nada, somos simplemente unos más que estamos en nuestra sociedad tratando de desarrollar en conjunto con todos los actores alternativas a este modelo productivo que si hace 20 años atrás estaba en crisis, hoy creo que ya nadie discute los problemas que ha traído la revolución verde y el paradigma actual de producción de alimentos para toda la sociedad, tanto productores, comunidades rurales, consumidores, etc. Nuestra organización se fundó en el año 2003, está integrada por productores, educadores, técnicos, bueno, todo aquel que se preocupe por aportar y ser multiplicadoras de estas experiencias. Como tuvimos que resolver al cabo del tiempo cómo financiarnos, que no solamente es a través de una cuota social, también es a través de proyectos que vamos consiguiendo y logrando, convenios con diferentes instituciones y también a nivel estatal. Fundamos en ese camino dos emprendimientos que son la gran base para el sustento del Batoví Instituto Orgánico. Uno es la posada de campo Ñangapiré, que la pueden encontrar en Instagram, y el otro es el CREBIO, Centro de Reproducción de Entomopatógenos y Organismos Benéficos de Uruguay, que no solamente genera insumos,
sino que también genera servicios y ayuda a las comunidades a empoderarse en esto de que los microorganismos son parte de la riqueza que todos tenemos de la madre tierra y tenemos que aprender a usarla y cuidarla, las dos cosas. Bueno, por supuesto que la agroecología ha sido y es el soporte científico y metodológico para que nosotros hemos seguido adelante para transformar, para manejar agroecosistemas y para aportar en este mundo de intentar generar sistemas alimentarios que sean más soberanos, más resilientes, sostenibles, etc. Y en ese camino, el rol del control biológico y el rol de hongos nativos, y en el último tiempo el rol también de bacterias benéficas, tanto sean fibreficadoras de nitrógeno como solubilizadoras de fósforo, etc. El rol de estos microorganismos no es simplemente transformarse en bioinsumos, sino que es el de restaurar los agroecosistemas, y en eso al final en las conclusiones vamos a poner un poquito de énfasis. Bueno, voy a presentar varias experiencias, 4 en total. Todas ellas han sido procesos de co-innovación, lo que quiere decir que los estoy presentando yo como de Uruguay, pero también en ellas han participado las comunidades rurales, como va a ir quedando registrado a lo largo de la charla. En todas las experiencias el objetivo común fue buscar soluciones desde los mismos agroecosistemas a problemas sanitarios de importancia, ayudar a reconocer que en la biodiversidad de la vida nativa, de los hongos benéficos del suelo, de los microorganismos, de los agroecosistemas que están conservados o menos perturbados, es que podemos encontrar soluciones y que ellos no se pueden solamente transformar en insumos, como recién lo dije, sino que son elementos fundamentales para la transición agroecológica. Una de las experiencias es el control biológico de hormigas portadoras. Este empezó entre el año 2004 y 2008. Tuvimos el apoyo de un programa de las Naciones Unidas y trabajamos con las comunidades rurales cercanas al Uruguay. El trabajo de este conjunto con los productores y con los organismos institucionales culminó en el año 2016. En el 2006 formando Parece que perdimos a nuestra expositora. Sí, bueno, se perdió la conexión. Parece que estaba bien. Estaba hablando acá de... Retomaste la grabación. Así es. Creo que estábamos hablando del rol del control biológico, el rol de los microorganismos en la restauración de los equilibrios ecosistémicos y la experiencia de las hormigas portadoras, que empezamos un trabajo hace mucho tiempo, que llegó a un registro en el año 2006. En el año 2016 cayó ese registro, un registro de un biohormiguicida que es la única alternativa para Uruguay. Fíjense los caminos que tenemos que recorrer en estos temas, que un trabajo iniciado con productores familiares de Sauce de Batoví en Tacuarembó, a través de un proyecto de faros agroecológicos, recorre todo este camino hasta el 2016 para que caiga el registro y el permiso de uso, pero en ese tiempo las comunidades rurales, los productores, los diferentes lugares donde estuvieron trabajando con esta propuesta, de alguna manera ya se habían empoderado de la cuestión para poder también ellos multiplicar sus propios hongos entomopatógenos de hormiga y vivir este proceso que lo tengo marcado acá, que es un proceso que es la propuesta estratégica de Uruguay. Alda, ¿Sí? disculpa. Sí. Parece que no estamos viendo la pantalla completa de tu presentación. Vamos a ver si la vemos ahora. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Sí. Ahora sí se ve. Bien. Sí, gracias. Sí. Les comentaba un poquito de que esta es la propuesta y la estrategia que nosotros manejamos.
lo vamos a ver con los diferentes problemas sanitarios, que es a partir del campo y de los propios sistemas productivos, encontrar organismos patogénicos nativos, como esta hormiga que está atacadísima por una bacteria, se observa en sus articulaciones la salida del hongo, que es clásico cuando un entomopatógeno invade el cuerpo de un insecto por su exoesqueleto, luego que mata al insecto, sale por las articulaciones, entre tórax, abdomen, las patitas, las antenas, etc. Esa foto está muy esquemática. De allí se lleva a sistemas de laboratorio on-farm, o como las propuestas que ha desarrollado Uruguay, por ejemplo, los productores de leche de Tacuarembó o la cooperativa agraria de Punto Verde, donde los productores pueden allí multiplicar sus propios organismos, y en el caso que no lo puedan hacer, lo hacemos desde Uruguay para apoyar ese proceso y volver al sistema con un bioinsumo basado en organismos nativos. Esta experiencia de hormigas pasó por muchos trabajos de evaluación en diferentes sistemas forestales, frutícolas, hortícolas. En el 2019, con el apoyo de la FAO, volvimos a hacer un mejoramiento de este organismo, de este bioinsumo, que, como les digo, hay dos opciones: o los productores lo pueden multiplicar y usar, o Uruguay lo genera como un bioinsumo que se pone a la venta, pero siempre desde el pensamiento de utilizar organismos nativos y colonias, no hacer multiplicaciones a partir de monoespora, de una espora, y mucho menos de parte de la riqueza genética de un organismo, porque esto hace a que estos organismos se puedan multiplicar por sí solos en el ambiente y establecer en el ambiente, y no generar dependencia, lo que hace que es en un momento de una transición o en algunos momentos del año que es importante el producto. En general, lo que se hace es trabajar a través de esos organismos para que los productos no sean necesarios. Esta es otra experiencia súper interesante de control de moscas blancas, Trialeurodes vaporator, Unibemisia tabasi. Creo que son plagas que ustedes también que compartimos en toda Latinoamérica. No solamente tienen problemas de daño directo, sino también indirecto, porque transmiten virus en los cultivos, en tomate, en morrón, bueno, en varios cultivos hortícolas. Y este trabajo se inició con la cooperativa agraria de Punto Verde. También fueron varias etapas de desarrollo que finalizó con que esta cooperativa tiene un pequeño laboratorio desarrollado para multiplicación de hongos patogénicos. En este caso usan un aislamiento nativo de Isaria tabánica, que es altamente eficaz para el control de moscas blancas, tanto larvas como adultos, y con el mismo sistema se desarrolla el bioinsumo para utilización en los sistemas productivos. Ahí ven larvas de mosca blanca en el embés de una hoja de tomate totalmente afectado. Una tremenda y gran epizotia, que es como funcionan estos hongos entomopatógenos, generando epidemias, en realidad se llaman epizotias, sobre las plagas. Esta ya es una foto más aumentada de larvas de moscas blancas, y ahí ven en las puntas el desarrollo de la Isaria y el reconocimiento que hay que hacer macro y microscópico para que cuando estamos aislando y usando un agente de control biológico, sepamos con qué estamos trabajando, lograr calidad. Y esto es algo muy interesante, que luego de varios años, creo que fueron 10 años de esta cooperativa usando estos hongos, hubo un trabajo muy interesante de un docente, investigador de la Facultad de Agronomía, donde evaluó la presencia de enemigos naturales y de fitófagos en diferentes sistemas productivos, y en especial en aquellos sistemas productivos donde se estaba usando estos hongos. ¿Qué pasa? En conjunto con
la cooperativa agraria Punto Verde, y acá se ve el logo de la cooperativa, se saca este bioinsumo en inicio para el uso de la cooperativa, de los diferentes productores que integraban la cooperativa. Hoy día estos productores lo venden a sus vecinos porque ellos, luego de años reiterados de uso y de manejo, no solo del bioinsumo, sino de un manejo integral, llevando adelante una agricultura de procesos, una agroecología, ya no tienen necesidad de aplicar el bioinsumo, porque los organismos mantienen y aumentan su presencia en los agroecosistemas. Y esto es interesante ver, puse solo estas fotos como símbolo. Esto es una encarsia formosa y es un pequeño himenóptero que se ve en abundancia, así como otra cantidad de controladores biológicos que dejan las larvas de las moscas blancas, en este caso de una coloración diferente, y es algo de que me enorgullezco cuando veo a los productores viendo esa presencia natural de enemigos naturales incrementadas en base a estos organismos que nos ayuda a afirmar esta idea de que los controladores biológicos y los organismos nativos son restauradores. Tenemos esta otra experiencia que es de control biológico de enfermedades, una experiencia muy cercana acá en Tacuarembó, con productores con muy poquita tierra, que les dificulta un poco hacer las rotaciones debidas para mantener salud del suelo, y donde esto fue una instancia de visita con la red de agroecología acá por Tacuarembó, y donde los productores mostraron el proceso de aislamiento de una tricoderma nativa, muy eficiente, con la cual se hicieron pruebas de antagonismo sobre diferentes patógenos de cultivos de hoja, y que la tricoderma le sirvió también como un proceso de restauración, donde se puede ver a nivel de suelo la presencia, ahí lo está mostrando, del desarrollo de la tricoderma al aumentar su población y a disminuir el impacto de los insumos químicos en los agroecosistemas. Esta es una experiencia muy interesante del movimiento de agricultores de Tacuarembó, que ellos, sin tener en la idea volverse agroecológicos, se volvieron, y lo cuentan con mucho orgullo, debido a que encontraron una herramienta que les restauró los controles naturales y los equilibrios. Esta es otra experiencia interesante que abuelo de pájaro digo, porque en cada una de ellas habría que dedicar un tiempo interesante, como no se cumplió lo de las 4 horas. Estamos hablando de poner por lo menos sobre la mesa para que se generen, si es necesario, nuevas instancias de profundización, o que a través de ello se pueda, intercambiar. Es una experiencia que comenzó en el 2015 y se está desarrollando hasta el día de hoy. Al principio solamente con los productores de leche de Tacuarembó. Les cuento que el norte del Uruguay tiene problemas graves de garrapata, en la producción bovina. Ustedes saben que nosotros somos exportadores de carne, que estamos sobre un bioma pampa muy rico de pasturas naturales, con un puzzle de ecosistemas, con montes nativos, que daría la sensación de que tenemos todo para hacer una producción ganadera diferente. Sin embargo, en los últimos años nos han devuelto carne con trazas químicas desde los mercados de Estados Unidos, desde los mercados compradores de carne, y nosotros veníamos trabajando con los productores vecinos al Uruguay en generar herramientas alternativas. Nuevamente el trabajo, la estrategia fue a partir de garrapatas enfermas que se pueden encontrar con sus síntomas sobre el ganado, o a partir de aislamientos nativos del suelo, lograr generar bioinsumos que se pueden desarrollar a nivel predial, o sea, un FAM, como le dicen en otros países, a nivel de asociaciones de productores, o a nivel de BioUruguay como organización social que apoya esos procesos. Se hicieron trabajos de patogenicidad in vitro y a campo,
evaluando, la verdad que una eficiencia de control muy interesante. Empezaron a aparecer nuevos aislamientos de nuevos productores, experiencias donde se trabajó incluso en algunos previos contrastando manejo sanitario bovino de control químico con estas alternativas biológicas. Ahí tenemos fotos, por ejemplo, de los huevos atacados por un hongo nativo, Acanthomisis lejani. Estos son adultos de garrapata atacadas por Metarrhizum anisople. Tenemos en este momento en total en Uruguay unos 200 y algo aislamientos de diferentes organismos y de diferentes sistemas productivos. Estuvimos durante 5 años evaluando en diferentes predios, algo que me parece sumamente interesante porque también corrobora este rol de los agentes nativos de control biológico como restauradores de equilibrio, donde fíjense que diferentes establecimientos, entre 10 y 800, 500, o sea, diferentes niveles productivos, diferente cantidad de cabezas de ganado, con diferentes grados de infestación de garrapata. Nosotros tenemos una tabla acá en Uruguay donde 1 es una carga baja, 2 una media y 3 una carga alta, o sea que por lo menos 4 de cada 10 animales presentan más de 30 garrapatas, que en el primer año de control biológico todos presentaron un nivel de infectación muy alto y que llevaron muchas aplicaciones de biogarrapaticida en el año 1. Fíjense que en algunos casos llevaron entre 10, 16, 20 aplicaciones de biogarrapaticida, y al 5.º año teníamos niveles de infestación que bajaron a 1 y 1 es carga baja, y que el número de aplicaciones bajó rotundamente en todo el año, en todo el ciclo de la garrapata. Cuando con el control químico no solamente estamos generando resistencia, sino que estamos generando aumentos de la infestación a nivel predial y a nivel del suelo, y además no resolviendo el problema de la plaga, y sí aumentando el contenido de trazas químicas de nuestro producto final de carne, de leche o de quesos. Bueno, en el último año hicimos un nuevo escalado, donde también, además de participar más productores, participaron escuelas agrarias que son como de formación media, 2 organizaciones de productores, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, en un departamento cercano, pegado a Tacuarembó, y en la Liga de Trabajo de Guichón, en un departamento cercano a Tacuarembó, pegado a Tacuarembó, pero uno hacia el este y el otro hacia el oeste, buscando darle continuidad a este proceso de incorporación de organismos nativos para el control biológico de garrapata, e incluir estos restauradores naturales, como les quiero llamar yo, que ya no quiero hablar de bioinsumo y bioplaguicida, ojalá. Y miren los resultados tan interesantes, que en todos los casos hubo un control, en algunos casos con solamente 5 baños en todo el ciclo del año. El ciclo de la garrapata acá comienza en agosto de un año y termina en junio del siguiente año, y se habla de que en algunos casos ya hay más de 3 generaciones, y sin embargo el uso del biogarrapaticida demostró eficiencia en el control, manteniendo poblaciones muy bajas, y se puede incluir en una generación o en todas las generaciones. Acá, como resultado de esta experiencia de escalamiento, nos parece muy conveniente hablar de que no solamente se puede presentar el uso de un biogarrapaticida en base a organismos nativos para la reducción de plagas, no solo sobre el animal, sino también sobre el suelo. El 90% de las garrapatas están en el suelo. Los productos químicos, como siempre, son muy reduccionistas y están enfocando a la vaca, a las aplicaciones sobre el ganado. Bueno, estas alternativas se pueden usar en una de las generaciones o en varias,
va disminuyendo el nivel de infestación a lo largo del tiempo. Es interesante ver cómo es algo que los propios productores pueden implementar en sus sistemas productivos y adaptar y apropiarse de la propuesta, y cómo esta experiencia también acciona como cambios de las propuestas institucionales, incluso de las propuestas de las autoridades sanitarias del país. ¿Qué vemos nosotros? Que cada proyecto va aportando a movimientos de coinnovación y a una activación social para ser críticos del modelo del paradigma actual, que es bastante difícil, y tenemos que unir muchos esfuerzos porque la formación de los técnicos está dirigida a sistemas que ni siquiera se puede hablar de manejo integrado de plagas, sino que es manejo químico de plagas. Entonces, ampliar la cabeza, tener instancias de intercambio, reconocer a los agroecosistemas con su riqueza, con la posibilidad de dar soluciones a problemas que ya no son solo regionales, territoriales, sino que son problemas de la humanidad, de resolver, de generar cambios frente a esta crisis ambiental y alimentaria. ¿Qué me parece interesante presentar acá, además de las experiencias de uso de agentes de control biológico exitosas en diferentes rubros, como les mostré, porque pasé por temas hortícolas, por temas ganaderos, lecheros, el caso de la hormiga, que es transversal a diferentes sistemas productivos, porque en Uruguay es un problema para la horticultura, la floricultura, la fruticultura, la producción forestal y también la animal, es hablar de la importancia que tiene la coinnovación en estos escalamientos. Para nosotros los bioinsumos no pueden seguir siendo pensados y propuestos desde el mundo agroecológico como productos en sí, sino que la interrelación de ellos con el sistema, todo lo que ellos generan sobre el equilibrio de la biodiversidad del suelo, las plantas, los animales, las personas, sus diferentes roles, porque los microorganismos no son solamente controladores biológicos, sino que también, por ejemplo, muchos de estos hongos que utilizamos para el control biológico de garrapatas, hemos demostrado que promueven el desarrollo vegetal de los pastos, que solubilizan fósforo, por ejemplo, que son antagonistas de algunas enfermedades, que son endofíticos. Entonces hay que cambiar la cabeza reduccionista. Pero por otro lado, para producir en esta biodiversidad necesitamos aprender muchas cosas, y entre otras es la forma de cómo innovar y cómo hacer que estas herramientas favorezcan los aprendizajes de los actores en el territorio, de los actores involucrados, porque no es una solución solo tecnológica, sino que hay muchos cambios para hacer alrededor, como por ejemplo cómo formamos los técnicos medios que van a estar trabajando a nivel de campo, cómo cambiamos las mentalidades de las autoridades sanitarias, cómo generamos estas capacidades en los productores y en las organizaciones sociales. Bueno, todo esto favoreció el intercambio y la producción de un lenguaje común para que la agroecología y las propuestas de agroecología no queden en el ámbito cerrado de los agroecólogos, sino que esto, por lo menos en Uruguay, es muy importante abrirlo a todo el mundo. Ya las necesidades son muy importantes. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que va a ayudar al escalamiento, para que integremos los microorganismos nativos y los bioinsumos, no solo como bioinsumos, sino también para hacer posible que los actores del territorio apliquen la misma metodología para resolver otros problemas, o sea, la misma cabeza holística también para otros problemas. Y como consideraciones finales les quería decir que estas son técnicas de fácil aplicación. Uno podría pensar, pero bueno, biotecnología estará accesible a nivel de productores, a nivel de organizaciones, a nivel de los territorios. Y nosotros creemos que hemos ido aprendiendo en esto, de que sí, que están accesibles, que se fortalecen otros aspectos como el monitoreo de plagas, la visión de los ecosistemas
así, nosotros interviniendo agroecosistemas para que vayan a sistemas de más equilibrios, a situaciones de más equilibrio, fortalecer planes sanitarios prediales, sino que las plagas sean trabajadas. ¿Se cortó de nuevo? Se nos volvió a caer, parece, la expositora. Estaba en la última página, ya estaba en la última página, y creo que quedó muy claro la importancia que tiene para nosotros estos temas de la coinnovación, porque es la manera como se van generando mejoras y alternativas, pero que beneficien a todas las partes, y que esto de los principios de la agroecología, de generar movimiento, de generar masa crítica, de cuidar los agroecosistemas, de que sea apropiado y apropiable por la vida rural, por los sistemas rurales. Es muy importante. Por lo que, por lo menos en Uruguay, me parece que hay una muestra muy clara de que la investigación clásica tiene que ir dando paso a la coinnovación cada vez más. Muchos recursos se van a nivel de país, y ustedes lo saben, y creo que Chile puede estar en las mismas condiciones porque es algo transversal a los países, que la investigación se genera muchas veces para el agro con recursos de las mismas empresas que generan los paquetes tecnológicos. Entonces, el cuidado de la biodiversidad, el generar insumos desde los microorganismos nativos, y evitar que pase lo que ha ocurrido con las semillas mejoradas, con un abanico genético cada vez más estrecho, no solamente de especies, sino dentro de las especies. Esto es algo que tiene que estar en discusión sobre la mesa, porque no es solamente decir cambiamos insumos químicos por todo el impacto que tienen sobre los ecosistemas por bioinsumos, sino es pensar qué tipo de bioinsumos. Nuestros países tienen una biodiversidad impresionante en los suelos, poco estudiada, poco trabajada. Yo tuve años trabajando en áreas protegidas acá en Uruguay, y la verdad que tomé más conciencia de que la biodiversidad microscópica no está pensada, por lo menos en mi país, en su reconocimiento, estudio, conservación, pero no para que esté en un banco de cepas disponible para que multinacionales puedan extraer genética de ahí para generar luego bioinsumos mejorados, quién sabe si no transgénicos también. Entonces, creo que todas estas cosas tienen que estar sobre la mesa, y estas experiencias están siendo propuestas, sí, por un lado de solución a problemas sanitarios, de mejora de agroecosistemas, de adaptación para sistemas productivos en el país, pero también nos están haciendo reflexionar sobre el rol de los microorganismos, sus funciones, sobre lo que significa hacer agroecología y qué significa el control biológico, que ya no creo que debiéramos llamarlo clásicamente como es un insumo clásico para suplantar o evitar los químicos. Y como dijimos, la agroecología requiere que se desarrollen muchas cosas alrededor de la propuesta tecnológica, también a nivel o sea, incluso arriba de los sistemas productivos y de los territorios. No sé si ustedes saben, pero hay una presión en algunos países desde las empresas vendedoras de insumos para que no se generen sistemas productivos de bioinsumos on-farm. Y sobre la mesa se ponen los temas de inocuidad, ¿verdad? Entonces, la inocuidad es cierto, es un peligro, tiene que ser cuidada, pero creo que tenemos capacidades científicas, técnicas, para desarrollar estas alternativas, cuidando la inocuidad, pero también teniendo sobre la mesa la soberanía de nuestros pueblos. Y con eso creo que lo principal que quería comunicar está comunicado,
y espero haber podido ser clara a pesar de las interrupciones de mi computadora apagándose para generar intercambio ahora. Muchas gracias, Alda, por compartir tu experiencia a través de la presentación. Y damos espacio a preguntas, a comentarios. Si a alguien le gustaría comenzar con alguna pregunta o comentario en relación a lo que ha comentado Alda. De no ser así, a mí me gustaría comenzar. A mí, Alda, ¿sabes qué? Me parece súper interesante lo que tú planteas, porque, bueno, por un lado, estoy muy de acuerdo contigo con esta visión de co-innovación o de co-creación o del compartir estos conocimientos como una forma alternativa a este paradigma más bien vertical, ¿cierto?, de creación de conocimiento y de transmisión del conocimiento. Por lo que el poder incluirlo de forma más horizontal me parece fantástico. Y también lo que me gustó mucho es el tema asociado con utilizar organismos nativos, organismos que estén ahí, ¿cierto?, en el territorio, porque están adaptados a las condiciones locales para poder esporular, para poder avanzar en procesos de infección y todo. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos avanzar en incentivar a un agricultor que comience a mirar su campo en busca, por ejemplo, de estos insectos enfermos con este tipo de hongos nativos, para que de alguna manera los empiece a reproducir a nivel de campo? ¿Podrías como quizás sugerir algún protocolo o alguna estrategia en donde pudiese eventualmente con esos insectos que puedan estar infectados con cepas locales, poder generar algún tipo como de cultivo mayor? Bueno, Mauricio, la verdad es que protocolo por ahora no tengo, pero puedo hablar un poco de la experiencia. Nosotros lo que pasa es que llevamos 20 años, y Uruguay ya tiene 20 años, trabajando en estos temas, y ya como que nos van reconociendo, o las comunidades que han estado trabajando en estos temas con nosotros son los multiplicadores de las propuestas y de las experiencias. Entonces, ¿cómo llegan los productores y los agricultores a estas propuestas? O llegan, hoy día cada vez más personas llegan porque sus sistemas, integralmente sus sistemas productivos no son rentables, gastan muchísimo en insumos, no son soluciones, tienen problemas sanitarios que no son solucionados por los productos convencionales, no se quieren envenenar y empezaron a entender que los productos veterinarios o para la aplicación vegetal no son remedios como se decían antes, sino que son venenos para los agroecosistemas y para las personas. Entonces son múltiples factores que hacen que hoy día cada vez más, eso sumado a las experiencias de las comunidades, que ya te digo, comenzamos las primeras experiencias hace 15 años atrás con la cooperativa Punto Verde, hace que haya como ganas de meterse en estos temas. Llueven las preguntas, tanto a los productores que están en estos temas, como a nosotros también, buscando alternativas, comunicándose, y es increíble los cambios que hay de uso, de querer aprender a multiplicar, a aislar y a usar en sus campos. Pero yo creo que no es un problema solamente de que nosotros tengamos que generarles la necesidad, porque es diferente en estos casos, no somos empresas productoras, como sí los casos de los insumos químicos que te generan la necesidad para que luego quieras tenerlo, sino que es al revés, es la gente que ya tiene necesidades por las diferentes problemáticas y buscan alternativas. Y cuando buscan alternativas, de pronto solamente buscan algo que cambie un químico por un biológico, un químico
lo que sea que le solucione el problema de plaga. Y ahí nosotros decimos que también los bioinsumos en base a organismos nativos les abre la ventanita para conocer más del agroecosistema. A decir, bueno, pero si aplico esto, después tengo que tener cuidado hasta con usar un cobre, o tengo que ir a evaluar y medir si realmente necesito aplicar algo o tengo un control ya natural dentro de mi agroecosistema, o qué otros manejos puedo hacer para que haya más control natural. Y estas se transforman en herramientas que no tienen que ser continuas, sino puntuales, y que cuando se usan se sabe que se van a establecer en los agroecosistemas y continuar. Es como que instalamos como que hacemos crecer las fábricas que están naturalmente en cada lugar. No sé si fui clara con Sí. esa idea. Sí, está súper interesante esa visión y me gustó mucho como este énfasis que das en el impacto que pueden tener. Muchas veces en el impacto me refiero sobre esta diversidad nativa que tú mencionas y que está muy subexplorada, que muchas veces no nos preocupamos de eso, no nos preocupamos solamente desde un punto de vista más lineal del impacto que pueda tener sobre la plaga que queremos controlar, por ejemplo, pero no sobre otros organismos que pueden estar ahí. Así que eso está muy, muy interesante también. Muchas gracias por visibilizar eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, claro, podemos conservar un panda porque es bonito y conservamos ciertos subecosistemas y todo lo que está ahí debajo, pero conservamos las arañas que nos dan miedo a veces, o las lombrices que algunos tienen asco, o las mismas bacterias que están ahí, y probablemente no tenemos la empatía suficiente para conectarnos con esos organismos, quizás, ¿cierto? Porque son de otras formas y viven de otras formas. Entonces, está muy interesante esto que tú planteas, como una forma también de generar ese cambio de conciencia. Bueno, perdón. Sí, no, perdón. ¿Querías agregar algo más? Que sí, quería agregar de que hoy día no solamente productores agroecológicos están cada vez más empapados de estas propuestas, sino productores y sistemas de producción que en realidad no están pensando en la agroecología, y lo que sí tienen sus suelos degradados, como digo yo, ya no es como hace 20 años cuando empezamos Uruguay, de que decíamos cómo hacer para conservar los ecosistemas productivos y resilientes. Hoy día decimos cómo podemos recuperar y regenerar ecosistemas degradados. Eso es muy loco, ¿no? Nosotros incluso en el último año, ahora en los últimos meses tenemos una experiencia que no la presenté porque es muy nueva con cultivadores de arroz, que en base a bacterias librefijadoras, solubilizadoras, antagonistas, estamos generando, y a través del mismo compost que se pueda hacer en los diferentes sistemas productivos, aplicaciones para incrementar la biodiversidad, o sea, para reactivar la biodiversidad perdida. En algún lugar del sistema productivo, generalmente nosotros tenemos lugares de monte nativo contra montes de galería, contra los arroyos, cañadas, que han sido lugares menos perturbados, donde todavía se encuentra biodiversidad, de dónde partir. Todavía digo, pero hay que estar atentos, no podemos seguir matando. Sí, concuerdo contigo. Voy a pasar a leer algunas preguntas que nos han llegado en el chat. César Gallardo nos pregunta, bueno, dice, excelente charla, muchas gracias. Dice, a partir de un ensilaje de microorganismos, ¿cómo se pueden ir aislando de forma práctica? ¿Me repetís la última parte? ¿Cómo se pueden? Ir aislando de forma práctica. ¿Cómo lo puedes aislar de ese lugar? Sí, de cualquier material en descomposición, de cualquier compost, de cualquier suelo rico, de cualquier insecto afectado, se puede hacer los aislamientos. Hay diferentes técnicas, se puede hacer a través de diluciones seriadas, se puede hacer simplemente a través del insecto o de un antagonismo. Cuando vemos, por ejemplo, en un cultivo
o en un trozo de vegetal el crecimiento de organismos, llevarlos a microscopio, observarlos y después evaluarlos, volver a hacer la función que vemos que está haciendo en el sistema natural o en el ensilaje. Metodologías hay muchas, depende para qué, pero siempre se pueden hacer aislamientos nativos. No sé si en esa experiencia de ensilaje lo están haciendo con organismos nativos o con aislamientos convencionales, porque si lo están haciendo con aislamientos convencionales va a ser más difícil lograr aislamientos nativos, pero se puede. Muchas gracias. Y otra pregunta de Galaxy A10, debe ser como el nombre del teléfono, dice, ¿ha tenido desafíos personales en cuanto a la mirada de nativismo, endemismo y la de la sintropía junto con especies exóticas? La verdad que no les sabría contestar esa pregunta. No hemos evaluado con especies exóticas, aunque, a ver, estamos en una situación productiva que no en todos los casos se produce con pasturas nativas, no con campo natural y agroecosistemas naturales. Los cultivos son todos con especies exóticas en realidad y en muchos casos mejorados ya genéticamente. Entonces, no hemos evaluado particularmente, pero la experiencia ha sido sobre diferentes materiales genéticos. Y pregunta si también, bueno, las otras preguntas, pero parece que algunas preguntas estaban dirigidas también a otros eventuales agricultores que pueden estar acá escuchando en este momento esta charla, y estaba preguntando también, y probablemente podemos dejar esa pregunta abierta para después, como bueno, si es que los agricultores o cultivadores que están presentes acá, cómo ellos han cuidado o han avanzado en cuidar a sus microorganismos. Y en ese sentido pregunto también si es que ese cuidado se asocia también con el tema de las micorrizas. Y en ese sentido, ¿tienes tú alta experiencia con eso también? ¿Con micorrizas y algunos efectos desde ese punto de vista? ¿O solo desde el punto de vista del control biológico más bien de insectos? No, nosotros hemos desarrollado experiencia con hongos, entomopatógenos, antagonistas, promotores de crecimiento, y con bacterias, antagonistas, libre fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, promotoras de crecimiento. Con micorrizas no hemos trabajado. Ahora, me parece interesante contarles que en todas estas experiencias, lo que creo yo de esa visión de que no son solo controladores biológicos y que en realidad aceleran procesos de restauración. En realidad no puedo contestar por los productores agroecológicos de cómo cuidan, pero me he dado cuenta que a través de estos trabajos hemos aprendido a cómo poner la lupa más cerquita para decir cuánta vida tenemos que estar atentos de cuidar, que incluye, por supuesto, también a las micorrizas, ¿verdad? Y lo otro es, yo como trabajo desde hace muchos años con la agroecología, observé que en estos 20 y tantos, creo que 30 años de trabajo con la agroecología, igual se llega a sistemas productivos, resilientes y con alto nivel de equilibrio interno. Pero ¿qué pasa? Lo han hecho en estos 30 años, creo que una masa muy pequeña de la totalidad del mundo agropecuario. Nosotros estamos planteando que a través de esto de pronto podemos tener herramientas para acelerar esos procesos, utilizando microorganismos, de pronto no esperar a hacer 4, 5, 6 años de cambios y de mejoramientos en los agroecosistemas para lograr equilibrios naturales, sino acelerar la llegada a esos equilibrios a través de estos organismos. Bueno, son observaciones que me parecieron pertinentes. Muchas gracias por comentar esa observación basada en tu experiencia, Alda. Carlos, por favor, creo que habías levantado la... Sí, lo que pasa es que
en lo que comenta en la exposición Alda, como que recorre un espacio largo de tiempo de desarrollo de la agroecología en nuestros países, y claramente lo que nos propone y lo que muestra es como una puesta al día, es una versión nueva que tenemos que enfrentar como agroecólogos. Pasamos mucho tiempo hablando de agroecología y hablando de sustitución de insumos, y estábamos muy contentos con esa etapa. Y yo creo que mucha gente quedó frenada en esa estación de la sustitución de insumos y felices porque lograban ser orgánicos, pero no dimensionaban que eran orgánicos con monocultivos, con estructuras de los sistemas que eran inapropiadas por la simpleza todavía, sin recuperar la estructura compleja de un sistema que está bien montado y que puede responder mejor. Entonces, yo creo que llegar ahora a entender que no hace falta control biológico, evidentemente, pero no hace falta en un contexto de reconstitución de los sistemas. Y ese contexto de reconstitución de los sistemas involucra muchas cuestiones que tienen que ver con la estructura macro de un sistema y la micro. Me estoy refiriendo a arborización, a estructura de protección de los cursos de agua, de cómo tú dejas espacio de vegetación natural, todos esos conceptos que antes nos parecían lejanos en el trabajo y que eran como una estación final de la agroecología, hoy día están acá presentes y muy necesarios ahora, porque estamos, como bien lo decía Alda, en un momento en que la restauración ecológica es casi una parte fundamental de la agroecología hoy día, y no era tan así hace unos años atrás. Hoy día normalmente nos vamos a encontrar con paisajes desestructurados, muy erosionados, muy degradados, y entonces la agroecología tiene que hacerse cargo de eso, y hacerse cargo en un momento en que también políticamente estamos enfrentados a desafíos muy grandes en este tema de los insumos y en el tema de las semillas también. En Chile hoy día estamos en una discusión candente, ahora, en esta semana, de un gran proyecto que habla de soberanía alimentaria y está basado en fortalecer el sistema de conservación ex situ de semillas, o sea, la contradicción más absoluta que puede existir. Entonces, ¿cómo los agroecólogos podemos avanzar en esto? Es haciendo programas y procesos como el que plantea Alda, que es muy desafiante y que aquí en Chile no tenemos, porque acá todavía estamos comprando insumos y comprando hongo y comprando para poder establecer controles que sean suficientes. Y nos falta mucho camino para que las comunidades tengan algún grado de involucramiento. Y yo creo que ahí la pregunta eh, que te hago, Alda, es ¿cómo es la respuesta o la reacción de las instituciones de tu país que tienen que ver con el control de los insumos con respecto al trabajo que tú haces? Porque aquí en Chile hay un problema grave. Cuando tú generas un insumo, te puedes pasar 10 años, 15 años esperando una patente y no te dejan vender porque la bioseguridad, pero sin embargo, meter pesticidas, eso es, en 3 días tenía el permiso. Entonces, ¿cómo es ese sistema allá y cómo lo han enfrentado ustedes? Sería interesante conocer tu experiencia. Ay, Carlos, has tocado un tema que es difícil. Nosotros hemos estado promoviendo, a ver si en la línea del tiempo, yo siempre digo, soy una persona muy joven, pero un dinosaurio, porque he pasado por muchas etapas y he sobrevivido para poder contarlo y seguir generando cambios. Hasta el año 2006 no hubo marco legal en Uruguay para registrar agentes de control microbiológico ni agentes de control biológico nativos. Sí se podía traer cualquier insumo de cualquier parte del mundo. Las multinacionales, de hecho, se traía en esa época Bacillus thuringiensis, que era el único insumo que había por muchos años en Uruguay, y no se podía utilizar Bacillus thuringiensis nativo ni ningún otro tipo de organismo. Nosotros militamos fuertemente, pero fuertemente, junto a las organizaciones de productores para lograr cambios, y en el 2006 hubo una ley para el registro de agentes de control biológico nativos. Seguimos luchando porque esa ley no se reglamentó, recién en el 2013 se reglamentó, pero uno se presenta un bioinsumo para registrar y aún hoy ocurre que pasan muchos años, no para patentar, para registrar, para que se pueda comercializar internamente.
y por supuesto no tenemos nada en la ley que diga que se puede hacer a nivel de ONFAR, a nivel de productores, a nivel de organizaciones de productores. Quienes ponen la propuesta y la temática es toda esta masa de gente que trabaja no solo junto a Uruguay, sino junto a la red de agroecología, los diferentes colectivos que están trabajando en la temática. Creo que en este tema hemos liderado un poco y hemos sido los que incluso hemos tratado de hacer publicaciones científicas para poner la discusión sobre la mesa, y algunos temas fueron presentados en el seminario de SOCLA, que fue virtual, pero acá en Uruguay el año anterior, ¿no? 2020 creo. Muy difícil para el registro. Y Carlos, hoy día hay posibilidad de registrar un agente de control microbiológico o biológico para la producción vegetal, con miles de trabas y dificultades, y de desconocimiento, y bueno, no sé qué más decir, por qué demoran tanto. Pero para la producción animal todavía no hay marcos. Entonces no hay dónde ir a presentarlo, no hay cómo presentarlo, y hay una presión muy fuerte de la Cámara de las empresas vendedoras de insumos químicos, muy, muy fuerte. Podría contar de que tan fuerte es que, bueno, han incluso puesto su queja frente a las autoridades sanitarias nacionales cuando se ha ido a hablar de estos temas en ambientes públicos, que de hecho vivimos hablando en ambientes públicos. La semana pasada en una feria, en una agropecuaria de Melo, de Cerro Largo, como nos ha pasado muchas veces, con participación de más de 100 productores, se presentó la propuesta, la experiencia, y productores de esa zona que están ya con experiencia en la temática pudieron intervenir y comentar. Por eso hablamos de coinnovación, porque las autoridades sanitarias también, y estas coinnovaciones también tienen que tocar a los estados y a las decisiones políticas, y lograr que estas cosas sean parte de las políticas públicas. Pero luchamos, creo que hoy con más conciencia que antes, con grandes molinos de viento, y creo que con más conciencia de que la cosa no es hacer este sistema productivo agroecológico y la huerta y tener esta experiencia acá, sino es qué innovamos, qué coinnovamos para que esta sea una propuesta que vaya escalando y que sea una alternativa frente a toda la problemática mundial, como dije hoy, de crisis ambiental y alimenticia. Las trabas son muy grandes y también son a nivel de las autoridades sanitarias. Y yo creo que está muy poco hablado esto del cuidado que dije hoy, de que los bioinsumos no pueden ir por el mismo camino de las semillas, de quedar con una oferta genética muy estrecha que finalmente no se adapta a los ecosistemas, y por lo tanto siempre vamos a depender del bioinsumo, no se va a multiplicar, porque si aislamos un organismo que está en ese ecosistema y que es parte de las interrelaciones y que fue diezmado por un sistema de productivo basado en paquetes fundamentalmente químicos, ¿cómo hacemos para que se restaure ese organismo en el sistema? ¿Cómo hacemos para que tenga una brecha genética que permita que se instale en un lugar donde tiene múltiples interrelaciones con otros organismos y que a la vez se adapte al clima, al manejo, etc.? Yo creo que con lo que hemos estado profundizando, intercambiando con diferentes países, aún en el mundo agroecológico, esto no está suficientemente discutido. Gracias. Muchas gracias, Alda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que los quieran agregar? No sé, Alda, si te gustaría cerrar con algunas palabras.
Bueno, para mí es muy interesante la oportunidad que ustedes han generado de charlar y de comentar experiencias, sentimientos y visiones en torno a todo esto. Me parece que a nivel de Latinoamérica nos merecemos generar alguna instancia para conversar más y para pensar cómo el mundo, el desarrollo técnico y científico que hay sobre estas temáticas, que lo hay. Sin embargo, he analizado en los países vecinos que no hay desarrollo de aumentar las capacidades del uso de organismos nativos. Entonces, creo que está muy buena esta instancia como un puntapié inicial, y como lo dijo alguna vez el presidente, creo que fue de IFOAME en una charla, cada reunión tiene que motivarnos a generar nuevas reuniones y nuevas ideas. Creo que merecemos generar un ambiente de trabajo en estos temas, de cómo defendemos la biodiversidad nativa y cuáles son sus funciones, sus roles, y cómo esto está siendo tratado a nivel de políticas públicas y a nivel de paradigmas convencionales de formación de técnicos, de investigación, etc. Me consta que en los países vecinos, por lo menos acá en Brasil, que tengo bastante interacción, hay propuestas de producción on-farm de microorganismos, pero con cepas provenientes de los ceparios convencionales, no basándose en cepas nativas. Y creo que hay que fortalecer esas capacidades de mirar, de tener una mirada a lo que hay en nuestros agroecosistemas y tratar de cuidarlo. Así que nada, muy agradecida, y espero que sea entonces una primera instancia de intercambio para que sigamos pensando y trabajando en conjunto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Alda, por las palabras y también por tu generosidad, por mostrar tu conocimiento de forma tan amplia y al mismo tiempo plantear esta invitación a colaborar, que en realidad me parece muy interesante. Yo creo que sería fantástico poder avanzar en este tipo de sistemas y ver cómo nosotros podemos empezar como a adaptar estas tecnologías a nuestras condiciones, tanto ecológicas como culturales, que podemos tener en nuestro largo y angosto y diverso país. Entonces, estaría súper bueno que pudiéramos ver la posibilidad de generar otro tipo de reuniones. Bueno, yo entiendo que Carlos es el contacto ahí contigo, entonces sería fantástico que nos pudiéramos reunir en otra oportunidad y eventualmente en otros conversatorios, dado que estos temas que tú reflexionaste al final sobre cómo avanzar en agroecología, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que también desde un punto de vista político, son preguntas que nosotros también nos hacemos, y que también de alguna forma el contexto que estamos viviendo nos urge también a reflexionar y a pensar para poder dar una luz hacia dónde podemos seguir y cómo podemos enfrentar estos desafíos que tenemos, que ciertamente tú mencionaste. Entonces, yo veo algo súper positivo este ofrecimiento que nos ha hecho, y espero que Carlos nos ayude a que podamos seguir ahí concretando estas instancias. Así que muchas gracias. Vale, muchas gracias, Alda. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, hay un proyecto de traerla a Chile, bueno, así que ahí la vamos a estrujar si es que logramos eso. Ya, estaría súper bueno. Estaría súper bueno. Yo ahora tengo un proyecto, estamos viendo diversidad de microorganismos en bosque para ver cómo secuestran carbono en el suelo. Así que ahí sería fantástico que... Quizá ahí podemos hacer algún vínculo bonito. Hacer un tour. Vale. Muy bien. Ya. Hay que seguir. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Gracias.